Difícil precisar cuál es la historia de la psicología educativa en un sentido estricto. Lo que sí nosotros podemos encontrar es cómo la psicología educativa surge en un momento histórico muy determinado, muy particular, a comienzos del siglo XX, especialmente con los trabajos de Edward Lee Thorndike, que hacia 1906 publica una obra que va a ser fundamental, va a ser capital, porque plantea o sienta las bases para lo que más adelante va a ser la psicología educativa. En este libro, Thorndike nos plantea la forma en la que, gracias a sus investigaciones, pretende descubrir precisamente los principios universales o generales del aprendizaje y cómo desde ahí puede precisamente derivarse una serie de aplicaciones para mejorar la acción educativa. Este trabajo de Thorndike reñía de muchas formas con concepciones anteriores sobre la educación y el papel que el conocimiento psicológico podría tener para mejorarla, sobre todo porque pretendía precisamente encontrar una forma de distanciarse de otras posiciones o de otras concepciones psicológicas que aparentemente estaban ideologizadas. En esa medida, encontramos que a lo largo de todo el siglo XIX, a partir de los trabajos de Darwin especialmente, comienza a entenderse que la educación cumple un gran papel como un mecanismo de control social. Y por eso la psicología, especialmente la psicometría, aquella psicología que buscaba encontrar y entender las diferencias individuales, se convierte en una de las principales herramientas para el control de las poblaciones. De otra parte, entendemos que gracias a estos trabajos la educación comienza a cumplir un papel preponderante dentro de una serie de reformas sociales que buscaron acompañar las transformaciones en el modo de producción, cuando llega el modo de producción capitalista, la industrialización y los procesos de urbanización en todo el mundo. De tal manera que uno entiende que la psicología, especialmente aquella psicología encargada o orientada hacia el mundo educativo, buscaba precisamente el bienestar humano. Con Thorndike, a comienzos del siglo XX, lo que encontramos es la preocupación por construir o posicionar la psicología como una disciplina ingenieril de carácter aplicado, muy a tono con los desarrollos que en otros campos, como por ejemplo en el mundo del trabajo, Charles Taylor impulsaba también frente al modo de producción y todos los aspectos que pueden hacer mucho más eficiente, eficaz, efectiva la labor en este caso dentro del mundo educativo. A partir de esta concepción que estuvo vigente más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar un momento de ruptura, un momento en donde la psicología ya se había caracterizado de pronto en la forma en la que la conocemos actualmente, y hacia los años 60 toda esta explosión de conocimiento psicológico y las utilidades que podía representarle a la sociedad comienzan a resquebrajarse. Y esto nos lleva a entender lo que Cole nos plantea como la pérdida del foco de la psicología, donde comienzan a aparecer diferentes focos, es decir, diferentes puntos de interés sobre fenómenos psicológicos muy concretos, muy particulares, que nos remiten a una idea que va a ser fundamental en la segunda mitad del siglo XX para entender el desarrollo de la psicología y especialmente de la psicología educativa, que tiene que ver con la multipluriparadigmaticidad, que no es otra cosa que el reconocimiento que existe sobre diferentes formas de entender lo humano y por extensión también lo psicológico, que tienen visiones contrapuestas en algunos casos frente a cuál es la naturaleza de estos fenómenos, es decir, cuál es su ontología, cuál es la forma en la que podemos conocerlos, una epistemología subyacente a cada una de las diferentes concepciones, una metodología frente a
el estudio, el abordaje de todos estos fenómenos y por supuesto comienza también a darse la discusión alrededor de la ideología o los intereses extrateóricos que hacen posible el desarrollo de la ciencia, especialmente de las ciencias sociales. Este hecho nos lleva también a considerar dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, que poco a poco comienza a desarrollarse una conciencia entre diferentes sectores sobre la complejidad de la educación. Si bien en un primer momento la discusión se dio frente a las formas científicas de entender la educación y las maneras más ideológicas de hacerlo, en este momento es necesario recurrir a la visión que otras disciplinas puedan tener en un momento determinado para poder mejorar precisamente el acto educativo. Y en esa medida, la psicología, que durante muchos años se consideró la disciplina hegemónica hablando de la educación, comienza a pasar a un segundo plano. El panorama actual, para comprender un poco la emergencia de estas nuevas formas de entender la psicología educativa, podríamos decir que comienza en los años 70. Para esta época la psicología era multipluriparadigmática, como ya se mencionó anteriormente. Las diferentes posiciones teóricas ya estaban plenamente definidas, identificadas y poco a poco comenzaron a plantear un cambio de perspectiva sobre la relación entre la psicología y la educación, donde esa mirada hegemónica que gobernó la psicología educativa durante buena parte del siglo XX comienza a ser desplazada por otros enfoques. Acá es importante entender que la emergencia y aceptación de nuevos enfoques, de nuevos conceptos, como por ejemplo el giro lingüístico, el redescubrimiento del trabajo de Vygotsky, el reconocimiento que tiene la cultura dentro de los diferentes fenómenos que consideramos educativos, fueron poco a poco planteando nuevas preguntas, nuevos interrogantes que con el tiempo fueron a decantarse precisamente en visiones mucho más interdependientes frente a la psicología y el mundo de la educación, como nos lo va a plantear en este capítulo el profesor Cole. Otro aspecto que es muy interesante de los años 70 hacia acá es la crítica a una educación totalmente científica que estaba basada en un paradigma empírico-analítico de la predicción y el control que resultaba o que resulta tremendamente problemática en un mundo que también estaba en permanente cambio, en permanente ebullición, donde los imperios, especialmente la caída del imperio británico y la fragmentación de la Commonwealth, propiciaron una nueva conciencia de independencia en todo el mundo, que poco a poco fueron posicionando la preocupación por la identidad, el respeto a las diferencias, como uno de los aspectos fundamentales dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Todo esto, de una o de otra forma, junto a las revoluciones feministas, la revolución sexual, precipitaron una serie de cuestionamientos en la sociedad, por lo menos en el mundo occidental, que señalaban una crisis sobre el sentido que tenía la educación tal y cual la conocemos, en la medida en que la educación se consideraba un aparato al servicio de la reproducción de los intereses del Estado y por tanto de un modelo de sociedad que, como se había visto durante estos años bastante convulsionados, bueno, lo que planteaba era más interrogantes que respuestas y se entendía que la educación precisamente se convertía en un vehículo que permitía esa emancipación y liberación para que los pueblos fueran capaces de autodeterminarse y los individuos, las personas comunes y corrientes, pudiéramos escoger la forma en la que queríamos vivir nuestras vidas. De tal manera que a lo largo de todo este recorrido histórico, aquellas concepciones dominantes de la psicología que buscaban leyes y explicaciones de carácter general quedaron relegadas a un segundo plano, como se mencionó anteriormente, porque precisamente iban perdiendo paulatinamente capacidad explicativa y el poder de convocatoria necesario
como para que todas las personas interesadas en el mundo educativo reconocieran que la psicología es tal vez el único discurso o la única disciplina que puede y tiene de pronto que ver alrededor de los temas educativos.